Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Juan capítulo 11. Realmente un capítulo extremadamente milagroso, ¿verdad? Bueno, primero, como siempre sabemos, necesitamos la ayuda de nuestro Padre porque con nuestro propio entendimiento podríamos cometer errores. Entonces, si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más para poder entender tu palabra, para poder comprender tu palabra. Ayúdanos y guíanos con el entendimiento, Padre. Envía tu Espíritu Santo entre nosotros para que podamos entender tu palabra, para que llegue a nuestra mente, a nuestros corazones. Hagamos nuestra, Padre, y la convertamos en acción. Nos demos cuenta de cuánto nos amas, de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Guíanos, Padre, y perdónanos por todos nuestros pecados. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, amigos, este es un capítulo realmente maravilloso, ¿verdad? Bueno, realmente todos los capítulos son llenos de tanta enseñanza, llenos de tanta espiritualidad, llenos de tanto amor. En cada uno vemos cómo Dios nos ama, cómo Jesús muestra el poder de su Padre. Entonces, en este capítulo, como sabemos, creo que todos nosotros conocíamos la historia de Lázaro, ¿verdad? Que fue resucitado por Jesús. Pero vamos a ver cómo comenzaron las cosas. Pues primero nos dice que en aquellos días Lázaro, quien vivía en Betania con sus hermanas Marta y María, enfermó, se puso muy mal. Para esto, como sabemos, eh, Lázaro tenía sus dos hermanas, Marta y María, y los tres eran muy amigos de Jesús. Se conocían desde que eran pequeños, entonces eran muy, muy amigos y por eso había una amistad muy estrecha entre ellos. También, como sabemos, María fue la que más adelante va a derramar un perfume costoso en los pies de Jesús y luego los va a secar con sus cabellos. María es la hermana de Marta. ¿Y por qué hizo eso María? Porque estaba preparando a Jesús para el día de su muerte, ¿verdad? Era algo que tenía que suceder, que ya estaba escrito. Entonces, qué mejor que su mejor amiga hiciera eso, ¿verdad? Después, como sabemos, también hay una historia de Marta y María, cuando Jesús va a visitar a Lázaro y María está escuchando las palabras de Jesús, mientras que Marta estaba preparando lo que iban a comer, ¿verdad? Afanada en hacer los alimentos. Y hasta que un día, un momento Marta le dijo a Jesús, Señor, por favor, ¿puedes decirle a María que me venga a ayudar con las cosas para preparar? Porque yo estoy haciendo todo y ella está ahí nada más sentada. Entonces Jesús le dijo, no le puedo quitar a María de lo que realmente es importante, de aprender la palabra de Dios. Entonces ahí nosotros también aprendimos en que las cosas del mundo no son tan importantes como la parte espiritual, como aprender la palabra. Entonces, ellas también es las que nos hablan en el relato de la historia de Marta y María. Son justamente estas hermanas que son las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Los amigos de Jesús, amigos muy entrañables porque, como vuelvo a repetir, se conocían desde pequeños. Pero bueno, entonces eh, ellas le escriben a Jesús avisándole que su hermano estaba gravemente enfermo y obviamente que por favor vaya, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasó con Jesús? Jesús recibió la nota. Al recibir el mensaje, Jesús dijo, el propósito de esta enfermedad no es que Él muera, sino que Dios se glorifique. Yo, el Hijo de Dios, recibiré gloria como resultado de esta enfermedad. Su enfermedad, como nos lo dice Jesús, no es algo casual, porque no hay nada casual en esta vida. El propósito de la enfermedad era que Jesús sea glorificado. Tenía un propósito de enseñar al mundo que, que Jesús puede resucitar a los muertos, que Jesús es vida, que Jesús es salvación. Entonces era una forma que se den cuenta que Él venía también, que era enviado de Dios, ¿verdad? Trataban de que las personas pudieran darse cuenta de eso. Entonces, esto no, como sabemos, la enfermedad no fue algo casual, sino fue algo como nada es casual en esta vida. Todo era un propósito de Dios, como todo es un propósito de Dios en esta vida.
Todo lo que sucede es un propósito. Muchos me dirán, pero ¿cómo Dios quiere que nos enfermemos o que suframos o que nos pasen accidentes? A veces son cosas que tienen que pasar porque de esa manera nos ayudan a evolucionar, nos ayudan a crecer como seres humanos, nos ayudan a valorar las cosas, nos ayudan a valorar la vida. Muchas veces estamos tan acostumbrados a respirar todos los días que no nos damos cuenta que ese aire nos lo da Dios, que esa vida nos lo da Él. Por eso a veces estas cosas tienen que suceder para que aprendamos a valorar la vida también. Bueno, entonces Jesús se quedó 2 días más, porque obviamente su padre le dijo así, que tenía que esperar 2 días más y después de los 2 días recién regresar. ¿Cómo sé que su padre le dijo? Obviamente ellos siempre estaban en comunicación. Jesús siempre estaba orando y Jesús sabía lo que tenía que hacer y en el momento que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Recuerden que todo ya está escrito. Jesús sabía exactamente lo que iba a suceder y cómo lo iba a suceder. Jesús sabía que Lázaro tenía que morir y Jesús sabía que tenía que esperar esos 2 días y después recién regresar para que al cuarto día recién resucitar a Lázaro. Eso es algo que ya estaba escrito y que Jesús ya sabía. Por eso que cuando estaban ellos ya de regreso a Betania, Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme y voy a despertarlo. Entonces los discípulos creyeron que Jesús estaba mejor y que estaba simplemente descansando. Entonces dijeron, ya está mejor, exclamaron. Pero Jesús quería decir que Lázaro había muerto. Por fin lo dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí, porque esto les dará otra oportunidad de creer en mí. ¿Por qué dijo esto Jesús? Como sabemos, otra vez, todo ya está escrito. Si Jesús hubiera estado ahí, obviamente hubiera sanado a Lázaro y no hubiera muerto y no hubiera pasado, no hubiera podido ser glorificado Jesús. Entonces, él tenía que estar lejos, él tenía que estar ahí. Vuelvo y repito, todo tiene un propósito en la vida. Todo tiene un porqué y una circunstancia. Nada de lo que nos pasa es casual. Todo tiene un propósito. El hecho de que ustedes estén ahí es porque Dios tiene un propósito para ustedes. Entonces es importante que eso lo valoremos y lo guardemos en nuestro corazón. Entonces, como les digo, Jesús ya sabía lo que iba a suceder y que Él no tenía que estar ahí, justamente para que esto sucediera tal y como estaba escrito. Entonces, luego Tomás, a quien apodaban el gemelo, dijo a los demás discípulos, sí, vamos nosotros también para que moramos con Él. Un hombre se ve con mucha fe, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando llegaron a Betania, le dijeron que hacía 4 días Lázaro ya había muerto y que estaba en la tumba. Cuando Jesús llegó, Marta vio que Jesús llegaba y salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa llorando. Marta fue donde Jesús y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, porque sé que Dios te concede lo que le pides. Y Jesús le dijo, tu hermano volverá a vivir. Y Marta dijo, sí, claro, cuando resucitemos en el día de la resurrección, todos vamos a resucitar. Pero Jesús le dijo, yo soy la fuente de la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque muera como los demás, recobrará la vida, porque el que cree en mí recibe vida eterna y por lo tanto nunca perecerá. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿No creen, amigos? Es algo maravilloso. Si nosotros creemos en Jesús, jamás moriremos. Si nosotros confiamos en Él, no vamos a morir. Al contrario, viviremos para siempre. Viviremos siempre cerca a Él, haciendo su voluntad. ¿No es maravilloso que siendo nosotros tan pecadores, siendo nosotros personas tan imperfectas, Dios nos da la oportunidad de estar cerca a Él? Dios nos da la oportunidad de tener vida eterna, solo creyendo en Él, solo haciendo su voluntad, que es simplemente hacer el bien, simplemente amar a su Padre y amarlo a Él, creer en Jesús. Y con eso, Dios nos da la oportunidad
de recibir vida eterna. Y es justamente lo que pasó. Entonces le preguntó a Marta, ¿crees en esto, Marta? Sí, maestro, le respondió. Creo que eres el Mesías, el Hijo de Dios, que hace tiempo esperábamos. Y tras esto corrió donde estaba María y le dijo: María, Jesús quiere verte. Inmediatamente María salió corriendo también a ver a Jesús en el mismo lugar donde Marta lo había dejado, que era un poco lejos del pueblo. Entonces María se acercó donde estaba Jesús y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano estaría vivo. Al verla llorar así entre los lamentos de los jefes judíos que estaban con ella, Jesús se sintió conmovido y profundamente turbado. Entonces preguntó: ¿Dónde lo enterraron? Ven a ver. Entonces todos se fueron a donde estaba la tumba de Lázaro. Y obviamente había mucha gente, muchos fariseos, muchos judíos, muchos sacerdotes que conocían a la familia y que habían acercado a consolar a María y a Marta en su dolor, ¿no? Del momento difícil que estaban mirando. Pero al ver correr a al ver correr a María hacia donde estaba Jesús, obviamente ellos dijeron: quizás se está yendo a llorar a la tumba, y corrieron también detrás de ella. Entonces juntos avanzaron hacia la tumba de Lázaro. Y también los judíos, los jefes judíos que estaban ahí dijeron: mira cómo está Jesús, porque se le veía bastante turbado y con los ojos con lágrimas. Entonces se dieron cuenta que eran realmente verdaderos amigos. La gente comenzaba a comentar que ellos eran grandes amigos. Miren cuánto lo amaba, ¿verdad? Entonces dijeron: si este hombre sanó a un ciego, ¿no podía haber evitado que Lázaro muriera? Y de nuevo Jesús se sintió muy turbado. Ya habían llegado a la cueva, y en la cueva obviamente había una piedra muy pesada en la entrada. Entonces Jesús ordenó que por favor que quitaran la piedra. Entonces María gritó: pero ya debe heder horriblemente, exclamó Marta, la hermana del muerto. Hace 4 días que murió. Claro, había muerto hace 4 días, y Marta dijo: no, porque va a oler horrible, ¿no? Ya su cadáver debe estarse empezando a descomponer. Pero entonces Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees presenciarás un maravilloso milagro de Dios? Entonces, así fue. Echaron a un lado la piedra. Jesús elevó la mirada al cielo y oró: Padre, gracias por escucharme. Sé que siempre me escuchas, pero lo digo para que los que están a mi alrededor crean que tú me enviaste. Una y otra vez Jesús trataba de recalcar, de que la gente entienda que Él no había venido solo, que Él no era un simple humano, que era el Hijo de Dios, que era enviado por Él. Y esta era una de los milagros más fuertes que hizo para que la gente creyera en Él. ¿Qué hombre puede hacer eso? Nadie puede ir en contra de la muerte, solo nuestro Padre. Solo Jesús puede hacer eso, pero nadie más. Entonces, eh, este milagro que Jesús va a realizar es la muestra eh, ferviente de que Él es el Hijo de Dios y que no debería haber ninguna duda. Vamos a ver qué más sigue. Entonces gritó: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió atado de pies y manos, con vendas y con el rostro envuelto en su sudario. Desátenlo y déjenlo ir, ordenó Jesús. Claro, al presenciar eso, se imagina, debe haber sido un momento maravilloso. Ver y sentir el poder de Dios ahí, ¿verdad? Hacer que un hombre que estaba muerto vuelva a la vida. Y debe haber sido también algo muy emocionante para las hermanas de Lázaro, poder sacarle las vendas y ver que está vivo, que está otra vez de vuelta con nosotros. Es un maravilloso milagro que Jesús nos dice que va a suceder cuando Él venga, porque todos van a resucitar otra vez. No es una esperanza, es una realidad. Jesús así lo ha dicho. Y así como se han ido cumpliendo eh, todas las profecías hechas eh, en la Biblia,
igual se están cumpliendo las que estamos viviendo e igual se van a cumplir. Entonces, no es una esperanza, es una realidad. Cuando Jesús venga, va a resucitar a todos los que estén muertos y luego los va a juzgar, ¿verdad? Entonces es una esperanza, no es una esperanza, es una verdad que estamos seguros que va a suceder y que así será, porque Jesús lo dice. Luego, después de este maravilloso milagro, obviamente, muchas personas quedaron asombradas y sorprendidas. Las hermanas de Lázaro, imagino que habrían estado felices de alegría al ver que su hermano estaba vivo. Y otros sacerdotes y fariseos y judíos que estaban ahí, al presenciar aquel milagro, muchos de los dirigentes judíos que habían ido ahí a acompañar a María, creyeron al fin en él. Personas que dentro de todo tenían buen corazón. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino y dijo, mi Padre me ha enviado para recuperar aquellos que Él me ha enviado? Probablemente muchos de esos judíos que ahora se dan cuenta de que Él es el Hijo de Dios, eran muchos de aquellos que Dios había dicho a Jesús que eran parte de Él. Entonces muchos judíos se convencieron de que Él era el Hijo de Dios. Pero otros, obviamente, no. Corrieron inmediatamente a avisar a los fariseos lo que había sucedido. Entonces, sin perder tiempo, los principales sacerdotes y fariseos convocaron a una reunión. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron, porque este hombre de veras hace milagros. Ahora sí confirmaron, ahora sí creyeron que realmente era un hombre que hacía milagros. Entonces, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué tantas dudas, verdad? Probablemente tenían un corazón muy duro, que no podían entender lo que era tan claro de entender. Entonces seguían discutiendo. Si lo dejamos, la nación entera irá tras él, y los romanos vendrán y nos matarán y asumirán por completo el gobierno de los judíos. Uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, dijo, ignorantes, ¿es que no comprenden que es mucho mejor que un hombre muera por el pueblo y no que la nación entera perezca? Esta profecía de que Jesús habría de morir por el pueblo la pronunció Caifás desde su posición de sumo sacerdote. Como recordamos, Caifás era sumo sacerdote y los sumos sacerdotes también eran elegidos por Dios. No, esto que él dijo fue una profecía, no porque a él se le ocurriera, sino porque fue inspirado a hacerlo. Entonces era una predicción de que Jesús habría de morir por Israel, pero no solamente por Israel, sino por todos los hijos de Dios esparcidos por el mundo entero, entre ellos nosotros. Gracias a la muerte de Jesús, todos tenemos la oportunidad de creer en Él, la oportunidad de vivir para siempre. Entonces, desde aquel momento, los jefes judíos comenzaron a urdir un plan para matar a Jesús. Entonces Jesús tuvo que interrumpir brevemente su ministerio y se fue a un pueblo de Efraín junto al desierto y se quedó ahí con sus discípulos. En ese tiempo la Pascua, la fiesta religiosa judía, se acercaba y muchos provincianos comenzaron a llegar a Jerusalén con varios días de anticipación para asistir a las ceremonias de la purificación antes de que comenzara la Pascua. Como querían ver a Jesús, no cesaban de cuchichear en el templo. Siempre los principales sacerdotes y fariseos se preguntaban si lo habían visto, si sabían dónde estaba. Y ellos también públicamente habían dicho que cualquiera que viera a Jesús debían comunicarlo inmediatamente para arrestarlo. Obviamente Jesús sabía lo que iba a suceder y lo que estaba pasando en ese momento y sabía lo que se le venía, ¿verdad? Él sabía exactamente todo porque él sabía para lo que había venido y todo tenía que suceder como estaba hecho, como estaba escrito, perdón. Bueno amigos, creo que eso ha sido todo. Si hay algo que les gustaría que agregue o alguna pregunta que quisieran hacer, no duden en hacerla, porque recuerden que este es un aprendizaje para todos y juntos vamos aprendiendo y vamos creciendo como seres humanos. Bueno, que tengan un maravilloso día, que Dios los llene de muchas bendiciones amigos y hacer la voluntad de nuestro Padre. Adiós.